He renacido en la víspera de la llegada del juego de supervivencia a la mansión de la Rosa Roja. En la vida pasada, me levanté de entre miles de huesos humanos y me quedé en la cima de la pasarela. Pero mi novio me sacrificó al Dios celestial y desaparecí en un instante. Esta vez, gobernaré el destino de toda la humanidad. Convertirme en Dios celestial. 1. Me desperté de un sueño terrible, con la última canción infantil del juego resonando en mi cabeza. Estaba muerta, en la torre más alta, sacrificada junto con todas las demás mujeres. Pero volví a vivir, renacida en este apartamento cuya apariencia casi había olvidado. Busqué el móvil en la cama y descubrí que mi palma estaba llena de sudor. La luz intensa del móvil se encendió en la oscuridad, y la fecha 20 de mayo de 2123 apareció silenciosamente. Escuché claramente cómo aceleraba mi corazón. A las 10 de la mañana del 20 de mayo de 2123, es decir, dentro de 8 horas, la humanidad será arrastrada a una competencia de supervivencia, la mansión de la Rosa Roja. Un nombre romántico, un número lleno de significado. Como juego, es un paraíso para las parejas. Pero como juego de supervivencia, es un infierno para ellas. Pero no se trataba solo de un juego. Me puse la chaqueta y salí tambaleándome de la habitación. Todas las puertas y luces se abrieron automáticamente para mí. Llegué al zaguán y vi los zapatos ya colocados allí. En la era de la alta inteligencia, cada persona tenía un mayordomo inteligente que, en mi modo nocturno, leía mis pensamientos y cuidaba de todo. Miré fijamente los zapatos, me apoyé en la pared y aguanté la sensación de mareo. Luego respiré hondo, apreté los labios y reservé un billete de avión a la ciudad B a las 2 de la madrugada. Laura, tu corazón late muy rápido. ¿Tienes algo urgente en la ciudad B a estas horas? El mensaje de mi novio apareció en el momento en que reservé el billete. Olvidé que Pedro y yo estábamos vinculados por múltiples datos íntimos, incluidos, entre otros, los movimientos nocturnos y los signos vitales. Vinculación de datos, una palabra que hace 100 años ya era común. Pero en el juego de mi vida pasada, me helaba la sangre cada segundo. Terminemos nuestra relación. Después de enviar ese mensaje, cancelé todos los vínculos con Pedro y bloqueé toda su información. No tenía tiempo. Antes de las 10 de la mañana, tenía que encontrar a ese hombre desconocido. Hacerle creer en mí y convertirlo en mi nuevo novio. 2. Reglas de vinculación de la mansión de la Rosa Roja. Y, si la Rosa Roja se marchita, significa la muerte. 2. Si el portador de la rosa muere, la rosa roja que porta se marchitará inmediatamente. 3. El portador de la rosa puede poseer su propia mansión de la Rosa Roja. En la vida pasada, me vinculé con Pedro naturalmente, pero cuanto más avanzaba, más asustada estaba. Estas 3 reglas eran cada vez más terribles. Al final, todo el mundo sabía que la Rosa Roja era un vínculo de vida o muerte de sentido único, una opción múltiple reemplazable. Señorita, ha llegado a su destino. Bajé del avión supersónico y me quedé de pie durante mucho tiempo frente al imponente edificio del Grupo López. El Grupo Central de Investigación de Inteligencia Artificial de nuestro país, iluminado día y noche. Venía a ver a quien, en su juventud, fue conocido como un prodigio y encabezó las listas del periódico económico mundial, el jefe del equipo de investigación del cerebro artificial del Grupo López. El cerebro artificial, que conecta a todas las inteligencias artificiales. Tiene un nivel de autogestión extremadamente alto y una enorme cantidad de datos que derivan en una inteligencia excepcional. La mansión de la Rosa Roja es una rebelión revolucionaria iniciada por él. En el juego, es conocido por todos los habitantes del mundo como la deidad. Entré en el edificio y encontré aquel rostro sereno y pálido en la interfaz de citas de la recepción. Hice clic en reservar. De repente, aparecieron cientos de nombres de personas reservadas delante del mío. Paré un instante y elegí la opción de dejar un mensaje. Buenos días, señorita. ¿En qué puedo ayudarle? No esperaba que hubiera personal a las 2 de la madrugada. Quiero ver a Luis. El hombre cambió un poco la expresión. ¿Y usted es? Una ciudadana. Contesté con convicción. Como era de esperar, su expresión cambió. Lo siento, señorita, pero ahora es hora de cierre. Si ya tiene una reserva, puede volver a casa y esperar el mensaje de confirmación. No tiene que esperar aquí. No importa, esperaré un rato. El hombre me miró de nuevo, como intentando averiguar cuál era mi seguridad interior, mi verdadera carta bajo la manga. Señorita, le diré así, el profesor Luis no está. Incluso los diplomáticos tienen que programar una cita, así que mejor se va.
Ya había oído hablar de ello. Ver a alguien como Luis, una figura que solo aparece en las noticias sociales, no se podía describir como difícil. Aunque sabía que me estaba burlando, la diferencia entre nosotros era abismal. Parecía que tendría que planificar cómo infiltrarme en la oficina del equipo de investigación del cerebro artificial del Grupo López. Buenos días, señorita Laura. Levanté la vista y vi a un hombre guapo con una placa de identificación plateada al cuello. Incluso a las 2 de la madrugada, sus ojos no mostraban cansancio. Parecía que mi mensaje lo había conmovido. Profesor Luis. El hombre que me bloqueaba no esperaba que Luis viniera personally, pero no mostró remordimiento hacia mí, sino que se mostró sumiso con él. ¿Por qué ha bajado personally? Iba a invitar a la señorita Laura a subir a esperarle. No hace falta. La señorita Laura es una invitada de honor, debía bajar yo. Dijo Luis, y las miradas de los demás empleados en el vestíbulo se centraron en nosotros. Antes de que llegara Luis, no había recibido tanta atención. Parecía que Luis tenía un aura magnética. En la sala de conversaciones insonorizada flotaba el aroma fresco del café recién servido. Señorita Laura, usted mencionó que quería informar sobre un error destructivo en el cerebro artificial. ¿Cuál es? ¿No me pregunta por mi origen? Normalmente, incluso como empleada, era casi imposible ver a un jefe para informar sobre un problema. Y él era miles de veces más difícil de ver que mi jefe. Luis sonrió, pero solo una sonrisa cortés. No importa. Si así era, estaba dispuesta a confiar en él una vez. Confiar en su juicio profesional. El cerebro artificial está creando secretamente un juego llamado La Mansión de la Rosa Roja. Mañana a las 10 de la mañana encerrará a toda la humanidad en el juego. Para no violar la ley que prohíbe dañar a los humanos, hará que nos matemos los unos a los otros. ¿Tiene alguna forma de apagarlo? Apagarlo. Una palabra audaz. Como cortar el fuego o acabar con la era eléctrica. El cerebro artificial ya cubría el mundo entero. Si se apagaba, no solo retrocedería la tecnología, sino la civilización. Después de un momento, musitó. Apagarlo requeriría al menos 5 horas, y como los servidores están dispersos por todo el mundo, incluso si nosotros estuviéramos de acuerdo, otros países se negarían. No es una buena idea. Sentí algo extraño. ¿Ya lo sabían? No era tan ingenua como para creer que me hablaba con tanta seriedad solo porque tenía una capacidad convincente. Debía saber algo para creer algo tan absurdo. La mansión de la Rosa Roja que usted menciona. El cerebro artificial habló al menos 5 veces sobre ella en relación con los problemas entre la Tierra y los humanos hace un año. Es peligroso, nunca hemos introducido una orden así. No le hemos contado esto a nadie. Su mirada fría se posó en mí. ¿Cómo lo sabe, señorita Laura? Incluso su forma y su propósito. 3. Entrecerré los ojos y repetí sus palabras. No importa. Se sorprendió un momento, luego sonrió y asintió. Realmente no debería cuestionarle. La fuga de información es nuestra negligencia. Si así era, podía ahorrarme explicaciones. ¿No tienen forma de detenerlo? Antes de que comience el desastre. La expresión de Luis se volvió seria por primera vez. No. La complejidad del cerebro artificial es comparable a pasar de la 3D a la 4D, la única solución es apagarlo. Pero en tan solo unas horas, sin pruebas concretas, pedirle a la humanidad que retrocediera 100 años perjudicaría especialmente a quienes estaban en la cima de la pirámide. Incluso Luis no podía influir en los capitales mundiales en poco tiempo. Se levantó y me dio una tarjeta. Si el juego realmente llega mañana, por favor, señorita Laura, contácteme. Como no podía cambiar el inicio, mejor hablábamos de lo esencial. ¿Tiene novia, señor Luis? Su hermosa cara mostró una fisura. Parecía no gustarle que le hicieran esa pregunta. No tengo tiempo. ¿Qué le parece yo? La señorita Laura está bromeando. Apreté la tarjeta entre los dedos, levanté la vista y le sonreí radiante. Mañana a las 10 de la mañana, sabrá de qué hablo. 4. Después de que Luis se fuera, no volví a casa. Quedaban 6 horas. Pasé una hora repasando los puntos clave de todos los niveles y luego tomé un taxi a un hospital del centro de la ciudad. Esquivando las rondas de seguridad, saqué una caja de madera del jardín del pabellón de hospitalización. Los niveles de la mansión de la Rosa Roja son todos reales. Los sistemas inteligentes omnipresentes hicieron que el cerebro artificial dominara la Tierra por completo. Sabía todos los secretos del mundo.
Elegí a Luis no porque fuera el único portador de rosa que había llegado a la cima sin vincularse, sino porque era el único que se opuso al sacrificio. Y el gran maestro que ocupaba el primer puesto de la tabla de clasificación durante años. Este tipo casi murió en ese nivel del hospital tan crucial. Yo estaba allí en ese nivel, y vi por qué se derrumbó. Una carta escondida y una foto. De la madre de Luis. Una mujer que lo abandonó para huir con otro hombre, pero que fue encontrada muerta de cáncer en el hospital. Por el traicionamiento, Luis se mantuvo alejado de las mujeres. Por la mentira del amor, se opuso firmemente al sacrificio de las rosas. Lo más terrible de la mansión de la Rosa Roja nunca fueron los niveles, sino la crisis de la humanidad. No podía garantizar que Luis me ayudara al 100%. Tenía que tener algo que le hiciera no abandonarme en el momento clave, como las reliquias de su madre. Se trataba de sobrevivir, de una supervivencia en la que no podía controlar mi destino. Ya costaba mucho creer en la humanidad. Mi única esperanza de vivir era negociar con la deidad en la cima. Cambiar la vida de los portadores de rosas por la libertad de las rosas. 5. A las 10 en punto de la mañana, me presenté frente a Luis puntualmente. Al verme aparecer en un lugar tan importante como el laboratorio, su rostro reflejaba confusión y sorpresa. Cuenta regresiva de 10 segundos. Enseguida recibirás un tono de notificación de misión que te pedirá vincular tu rosa, anuncié. 7 segundos. En el instante en que comience la cuenta regresiva, te enviaré una solicitud de vinculación, continué. 5 segundos. Necesito que no pienses y pulses aceptar lo más rápido posible, terminé. Que pudiera seguir mi pensamiento ya era un logro, pero aún tuvo fuerzas para preguntar. ¿Por qué? 3 segundos. Mostré la foto que tenía en la mano. Sus pupilas se contrajeron y extendió la mano para tomarlo, pero lo esquivé. Acepta y te contaré la verdad de entonces, dije. Ahora es las 10 en punto de la mañana del 20 de mayo de 2123. La voz mecánica de anunciación resonó en mi cabeza con fuerza. Miré con calma su expresión sorprendida y escuché la siguiente frase, tan familiar. Datos de supervivientes conectados. Rosas manchadas de sangre, romance hasta la muerte. Bienvenidos a todos los supervivientes a la mansión de la Rosa Roja. A continuación, se anunciarán las notas importantes. Ahora, comience la vinculación de la Rosa Roja. Mi solicitud se envió inmediatamente. Luis presionó aceptar justo al escuchar la primera palabra de plazo de una semana. Nos miramos en silencio, apartados de las expresiones sorprendidas de los demás. Esa larga mirada mutua fue para esperar a que terminara el resto de los tonos de notificación. Él necesitaba tiempo para adaptarse a la catástrofe que realmente había llegado, y yo para calmar el latido acelerado de mi corazón. Finalmente, cesó el tono sobre el contexto del juego. Mi corazón estaba a punto de salir por la garganta. ¡Felicidades! El portador de la Rosa Luis y la Rosa Roja Laura se han vinculado con éxito, convirtiéndose en el primer equipo de supervivientes vinculados. Se les otorga una tarjeta de pase, sin restricciones, como premio especial. Al escuchar este premio exclusivo, Luis me miró con una expresión compleja. Se dio cuenta de que no era una mentirosa que había robado secretos. Lo hiciste por esto, dijo. Ya sabías todo. No, yo era una elegida misteriosa. Sonreí suavemente y le tendí la mano. Permíteme presentarme de nuevo, soy Laura, la que conoce todas las estrategias de este juego de supervivencia. 6. No sooner had I finished speaking than my phone rang frantically. Tu Rosa, Laura, ha recibido una llamada de tu exnovio, Adrián, ¿deseas escucharla? Luis me miró, y colgué. Tu Rosa, Laura, ha recibido una llamada de tu exnovio, Javier, ¿deseas? Volví a colgar. Tu Rosa, Laura, ha recibido una llamada de tu exnovio. Luis entrecerró los ojos. Después de que colgara varias llamadas de exnovios que no había bloqueado, por fin habló. Contéstala, no escucharé. Le lancé una sonrisa de lado y seguí eliminando mensajes de amigos y familiares sin parar. No quiero contestar, no por ti, respondí. Luis no dijo nada más, pero su mirada me pareció la de alguien que mira a una mala mujer. 10 minutos después, terminé de procesar todos los mensajes. Luis también había terminado de leer la carta que tenía en la mano. Estaba un poco callado, y lo entendía. Pero el edificio del Grupo López se convertiría en la zona central del cerebro artificial y sería bloqueado. La notificación había ordenado una evacuación en 1 hora. Toda persona en el edificio y en un radio de 100 metros debía evacuar, de lo contrario sería eliminada.
Había visto cómo se hacía. Un rayo caía del cielo y apuntaba perfectamente a la cabeza de cada objetivo. La gente corría hacia afuera. Algunos llamaban a sus familias para reservar boletos, creyendo que escapar de la ciudad los haría seguros. Otros discutían confundidos sobre qué tipo de broma podía llegar a ser tan grande. Vamos, le dije a Luis. Él no me miró, sino que guardó la carta en el bolsillo. Espera afuera, se me olvidó traer algo, dijo. El jefe del equipo de investigación del cerebro artificial olvidaba algo en el edificio del Grupo López en pleno inicio de la catástrofe. No dije nada, pero sabía que no podía tratarse de ropa o algo trivial. Fuera del edificio no había mucha gente. El cerebro artificial había ordenado evacuar un radio de 100 kilómetros e incluso había cargado un mapa en los dispositivos de comunicación de todos, marcando el área. Ahora, nuestros teléfonos solo podían abrir mapas, mensajes de misión y comunicaciones. Todo lo demás estaba bloqueado. Y también había una tabla de clasificación. Quien completara primero un nivel recibía puntos extra. Como Luis y yo habíamos sido los primeros en completar la misión de vinculación, nuestros nombres estarían en la tabla durante una semana. Todos los que nos conocieran intentarían contactarnos una vez reaccionaran. En el mundo humano, la brecha de información siempre determina el éxito. Por eso, cancelé mi antigua cuenta y creé una nueva, enviándole el número a Luis y a algunos amigos para que lo guardaran. Con ropa casual, Luis parecía más joven y fresco que con el traje, como un estudiante recién salido de la universidad. No llevaban nada en las manos. Mi suposición había sido correcta, lo que quería traer debían ser datos. Alguien que se atreviera a oponerse a la decisión final no podía carecer de un plan de emergencia. Vamos, la primera misión está a punto de comenzar, dije. ¿No tenemos 7 días? Preguntó. El plazo de la misión era efectivamente de 7 días, pero no se trataba de un juego real, sino de una realidad controlada por el cerebro artificial. Por eso, conociendo las estrategias, podíamos prepararnos con anticipación en los puntos de la misión. Cada 10 niveles, la dificultad aumentaba drásticamente, ahí comenzaba el verdadero peligro. La mansión de la Rosa Roja cambiaría a todos beyond recognition. Y yo también enfrentaría una verdadera crisis, la de la humanidad misma. 7. Durante 2 meses y medio enteros, llevé a Luis a completar casi todos los niveles a toda velocidad. El foro de puntos explotaba con cada anuncio mundial. Muchos gremios formados por profesionales notaron nuestra existencia y nos lanzaron propuestas, pero todas las rechacé. Luis no tuvo objeción, desde el principio fue un solitario, sin intención de unirse a ningún gremio. Pasados otros 2 meses y medio, la dificultad del nivel 20 hizo que la población mundial se redujera a la mitad. Como de costumbre, revisaba la información de los nuevos gremios en la villa, buscando un nombre familiar, pero no lo encontré. Han pasado 5 meses y aún no has encontrado a quien buscas, comentó, notando que revisaba constantemente el foro. Cerré la interfaz y negué con la cabeza. Luis no dijo más, pero me pasó una taza de café. Siempre me he preguntado cuál es tu límite en los niveles, dijo. Su pregunta fue lo suficientemente sutil. En casi medio año, había intentado hablar varias veces sin éxito. Pensé que, si no fuera el jefe del equipo de investigación del cerebro artificial, casi me acusaría de manipular la situación de supervivencia. Después de todo, en el foro no faltaban voces así. A ellos no les importaba si éramos inocentes o no, solo sabían que el jefe del equipo de investigación del cerebro artificial estaba entre los primeros de la tabla. En la vida pasada, Luis también había estado en la cima durante años, así que esas acusaciones no me sorprendieron. Hasta el punto de que algunos gremios se habían puesto al frente y emitieron un orden de captura contra nosotros, amenazando con atacarnos. Esta justa campaña tuvo muchas respuestas. También he dicho que la confianza es mutua, recordé. Mientras no me contara que había sacado del edificio del Grupo López, seguiría haciéndome la tonta. Esperaba que este primer clasificado no se volviera dependiente de mis estrategias para pasar los niveles. Sonrió. En realidad, somos muy parecidos, dijo. No comenté. Aún estábamos en los 2 primeros lugares de la tabla, con puntos de rendimiento y un 80% de posibilidades de obtener puntos por ser los primeros, lo que nos mantenía lejos de los demás. Teníamos tantos puntos como un pequeño gremio. Pasados otros 2 meses, los supervivientes llegamos al nivel 30. Ahora, la fuerza de quienes estaban en la tabla no se podía medir solo con puntos. Surgieron innumerables expertos y sorpresas, y los altos cargos de los gremios dominaban la clasificación. La tabla se había convertido en un reino de los poderosos. Luis y yo seguíamos creciendo a un ritmo alarmante, manteniéndonos en los 2 primeros lugares.
Como yo era la que lideraba la mayoría del tiempo, sus puntos eran un poco menos que los míos. Luis, en estos últimos meses no te he pedido nada, comencé, pero esta vez, incluso si tengo que rogarte, quiero que lo hagas. Si nos encontramos con dos personas llamadas Diego y Isabella, salva sus vidas, por favor. No conocía esos nombres, y en 6 meses de convivencia nunca los había mencionado. ¿Amigos tuyos?, preguntó. Mi mente volvió a la imagen de los dos cayendo al fuego, y sentí un nudo en el pecho. Sí, amigos, confirmé. A la 1 de la tarde, Luis y yo entramos en el portal a tiempo. Los gremios más rápidos ya habían entrado a las 10 en punto, consiguiendo puntos por ser los primeros y promocionando su nombre con anuncios mundiales. Pero yo sabía que los puntos por ser primeros en este nivel no valían la pena comparados con los que tendríamos que gastar. Era un nivel tan difícil como el 60, con el récord de tiempo más lento para completarlo al principio. Nubes negras y siniestras, suelo caliente como el fuego, aire impregnado de un olor a carbón quemado. 500 personas estaban paradas en el borde de un enorme cráter volcánico. Luis y yo ya llevábamos equipamiento aislante. El precio de los puntos variaba muchísimo antes y después de entrar, así que lo habíamos comprado con anticipación. «Laura», gritó una voz. Me volví y vi a Pedro corriendo hacia mí, esquivando el magma. Detrás de él estaba una chica que reconocí, su exnovia, la que decía ser tan enamorada de él. «Realmente eres tú», dijo, mirándome con sorpresa después de tanto tiempo sin vernos. «Tú». Parecía tener muchas preguntas. ¿Por qué habíamos roto? ¿Por qué conocía a Luis? ¿Por qué estábamos vinculados? Extendí la mano para detenerlo. Ya no tenemos nada que ver, afirmé. No se rindió, creyendo que tenía un secreto. Siempre nos llevamos bien. Laura, ¿estás ocultando algo? Cuéntamelo, juntos lo resolveremos, suplicó. Sí, habíamos estado muy enamorados. Por eso, en un sistema donde podía tener múltiples rosas, solo se había vinculado conmigo. Por eso me había protegido en cada peligro, incluso arriesgando su vida. Habíamos llegado al último nivel con dificultad, creyendo que todo habría terminado. Pero no, me traicionó. Lo entendía, en los niveles anteriores, nunca había llegado a su límite. Los niveles eran misericordiosos, con talento, no había un final inevitable. Pero el último nivel no. No había una misión emocionante para completar, solo una elección. Una pregunta que la deidad le había hecho. Las rosas son propiedad de la mansión. Todos los portadores de rosas deben elegir emoticono cara sonriente. Dejar la rosa y abandonar la mansión. Llevar la rosa y aceptar el castigo de la deidad. El castigo de la deidad era el rayo inevitable que recibían quienes fallaban en la misión. No podemos enfrentarlo juntos, dije. La vida pasada lo probó. Lo miré con frialdad. Eres demasiado débil, añadí. Tan débil que necesitas vender a una mujer para salvar tu vida. 8. Me miró desconcertado, como si me viera por primera vez. Laura, ¿por qué? ¿Con qué derecho dices eso de él? Interrumpió Dolores, defendiéndolo. Con que los dos juntos no tienen ni la fracción de mis puntos, repliqué seca. Tú. Dolores miró a Luis instintivamente, buscando apoyo, pero al recordar que yo tenía más puntos que él, se calló sin poder articular una palabra. Eres. Pedro miró boquiabierto el rostro famoso a mi lado. ¿Luis? Buenos días, dijo Luis, extendiéndole la mano con la misma amabilidad formal que cuando nos conocimos. Soy Luis, el portador de la rosa de Laura. Pedro no aceptó la mano, sino que sonrió con ironía. Así que este es el no débil que encontraste. Está bien, respondí objetivamente. Luis alzó una ceja, retiró la mano y nos observó en silencio. En ese momento sonó el tono de la misión. Bienvenido al nivel 30 de la mansión de la Rosa Roja, el amor ardiente. Cuenta regresiva para la erupción volcánica, 7 días. El amor es como el fuego, solo un corazón frío puede apagarlo. Encuentra la única rosa desesperada y arrójala al magma para pasar el nivel. Nota, si el portador de la rosa decide devolverla, podrá pasar inmediatamente. Este tipo de notas aparecían en cada nivel. Devolver. ¿Por qué no me había dado cuenta antes de que las rosas nunca podían salir de la mansión? El plan de exterminio del cerebro artificial buscaba un ser humano incapaz de reproducirse. Mientras todos entraban en pánico buscando soluciones, me acerqué un poco a Luis. ¿Algún misógino en tu equipo de investigación? ¿Cómo pudieron crear algo así? Luis reflexionó seriamente.
En la naturaleza, la mayoría son sociedades matriarcales. Para el cerebro artificial, controlar y eliminar a las mujeres es la forma más sencilla de acabar con una raza. La sociedad patriarcal humana tiene poca protección para las mujeres. Eso le conviene perfectamente. Entonces el éxito patriarcal en este juego es una ilusión, dije. Los hombres se enorgullecían de dominar a las mujeres sin darse cuenta de que era un veneno del cerebro artificial. El veneno de la vanidad. Los dispositivos aislantes tenían un tiempo límite, y en este nivel los puntos costaban una fortuna. Por lo menos la mitad de la gente no tendría suficientes para sobrevivir 7 días. Mi mirada recorrió sus rostros hasta detenerse en una pareja. No pude evitar sonreír triunfante. Encontrada. Allí estaban anunciando el resultado de la discusión. Iban a votar si usar un sorteo. La gente fue expresando sus opiniones, pero yo me abrí paso entre la multitud. Al final, quienes esperaban mi respuesta me miraban sin entender. Oye, déjalos. Son Laura y Luis, comentó alguien. Sí, si nos tocan, tenemos suerte. Dicen que tienen guías, quizás ni necesiten sortear, añadió otro. Genial, nos salvamos. La mirada de Isabella también estaba en mí. Me miró sorprendida cuando me acerqué y le tendí la mano. Hola, soy Laura. Ella extendió la mano con timidez. Isabella se presentó. Su voz, que hacía tanto no escuchaba, me recordó el pasado. 1000 palabras se redujeron a una. Te llevo a pasar el nivel 9. Diego e Isabella me salvaron la vida cuando fui herida accidentalmente durante un conflicto en este caótico nivel 30. Pero no pude impedir que, después de la discusión pública, la sortearan para arrojarla al magma. Por mucho que hablara, los demás me miraban con indiferencia. Para los portadores, las rosas solo eran amuletos de protección, si se perdían, no importaba. Para las rosas, no ser sorteadas ya era suerte, nadie se atrevía a protestar, temiendo ser la próxima. Diego no pudo detener a la multitud, y cuando Isabella fue arrastrada hacia el abismo, se lanzó detrás de ella. No hubo notificación de victoria, ni siquiera disculpas. Solo comentarios, se lo buscaron. Antes de que Isabella pudiera responder, una voz gruesa sonó detrás de mí. Luis, un honor. Un hombre seguido de una mujer apática que no habló. Soy Sánchez, anciano del gremio Bayan, se presentó. Lo recordaba, era el gremio que nos había puesto precio. Parecían haber logrado interceptarnos. En el momento en que pronunció su nombre, Luis me empujó suavemente hacia atrás, sacando una daga corta de la manga con un movimiento rápido, agarrándola al revés frente a él, con los ojos sombríos. Los portadores protegen a sus rosas, era ley natural. Pero al mirar a mi alrededor, todas las rosas miraban a sus portadores con obediencia, como si fueran sus dueños. Vi envidia en sus ojos, incluso en la mujer detrás de Sánchez. Ja, malentendido. Venimos a invitarle sinceramente al gremio Bayan, dijo Sánchez. Sin necesidad de que yo hablara, Luis negó. No hace falta. Sánchez puso cara de pocos amigos, amenazando. Piensen bien. No querrán rechazar una oferta amistosa. Isabella me tiró del brazo nerviosa. Finge aceptar, luego resolvemos. No busques problemas aquí, cuidado con él. Pero fue tarde, Luis ya le había ordenado que se fuera. Sánchez se puso furioso y gritó a los alrededores. Miren, son los famosos primeros de la tabla. Seguro saben cómo pasar el nivel. En vez de sortear, sacrifiquemos a Laura. Así no perdemos ninguna rosa, gritó, moviendo a la multitud. Tanto portadores como rosas lo apoyaron, exigiéndome que revelara quién era la rosa desesperada. Sánchez sonrió victorioso. Mejor dime la verdad, señorita Laura, ¿para qué morir en vano? Aparté suavemente a Luis de Miante, y todo el mundo cayó para escucharme. Claro, se lo diré. Sánchez se sorprendió por mi facilidad. Extendí la mano y señalé a la mujer detrás de él. Ella. Mentira. Explotó, pero se calmó al instante. ¿Quieres incriminarme? ¿Te atreverías a morir con ella si me equivoco? Sonreí con confianza. Por supuesto. Afortunadamente, aunque el nivel había cambiado de personas, la rosa desesperada seguía siendo la misma, tenía el 100% de certeza. Y si algo salía mal, la fuerza de Luis, como el mejor solitario, superaba a todos. Yo estaría a salvo. La opinión se invirtió, ahora la multitud presionaba a Sánchez, que los insultaba furiosamente. Pero subestimó el instinto de supervivencia de la gente, la situación se salió de control.
La mujer callada cada vez parecía más sospechosa. Sánchez, que al principio solo insultaba a los supervivientes, terminó gritando contra ella también. En el forcejeo, la mujer cayó al suelo, luego se levantó bruscamente, corrió hacia el borde del volcán y se lanzó. Sánchez intentó agarrarla, pero no llegó a tiempo. «¡Felicidades! Te mataré», gritó, sacando una flecha con cuerda que voló hacia mí, pero Luis la bloqueó de un movimiento. Sánchez tiró de la cuerda con fuerza, arrastrándolo hacia el magma. Mis pupilas se contrajeron. La regla 2 de vinculación decía que si el portador moría, la rosa se marchitaba. La cara de Luis se volvía borrosa en el fuego, pero sus ojos me miraban, como queriendo decir algo que no llegó a tiempo. «Deseo usar la tarjeta de pase, sin restricciones, para que el portador Luis pase el nivel 30 inmediatamente». «Sí». No dudé. 10. En la villa, encontré a Luis curándose solo. Después del tono de victoria del cerebro artificial, me había teletransportado aquí. Él me miró con una expresión compleja. Yo no estaba mejor. Preguntar por qué ya no importaba. Lo único que importaba era que mi única recompensa divina, la tarjeta de pase que me hubiera sacado de la mansión, se había ido. Lao se levantó para hablar. Ignoré su llamada, cerré la puerta y me quedé en silencio. Pero los niveles no esperan, siguen abriéndose sin piedad. Desde entonces, dejé de pasarlos rápido para empezar a destruirlos. En estos días de vida entre la muerte, ya no sentía nada al salvar a alguien o verlos caer. Solo sobrevivía mecánicamente, arriesgándome por recompensas raras, y luego me escondía con Luis entre la multitud cuando sonaba el tono de victoria. Pasaron 6 meses, y todos notaron que nuestros puntos eran invencibles. Nuestra velocidad y resistencia no disminuían con la dificultad. Laura y Luis se volvieron leyendas, aterrorizando a los supervivientes. Antes, quienes habíamos ayudado pedían que los lleváramos de nuevo. Ahora, evitaban nuestros niveles por miedo a ser afectados por nuestra forma de destruir todo. Nos unimos al gremio que fundó Isabella. Mucha gente se unió por la admiración que sentían hacia ella. Isabella dijo que había salvado a muchos en medio año, y que querían ayudarme cuando lo necesitara. Ella notaba que no estaba bien, pero no sabía por qué. Habló con Luis y se sorprendió al descubrir que no éramos una pareja, a pesar de que en el nivel 30 casi murió por mí. Hasta el nivel 52, el primer aniversario de la mansión de la Rosa Roja. Luis tocó mi puerta y me entregó un chip de memoria. «Tómalo. El cerebro artificial querrá negociar contigo», dijo. 11. Llegamos de madrugada al edificio del Grupo López. Habían pasado 1 año desde la última vez que estuvimos aquí. Desde el inicio de la mansión de la Rosa Roja, el cerebro artificial había isolado el edificio del mundo exterior, rodeándolo de armamento defensivo de última generación que dejaría nada en pie con un solo disparo. Miré las armas nanométricas en la fachada y no dudé de que un solo paso hacia adelante nos convertiría en polvo. «Así que ustedes estaban planeando esto», exclamó una voz lejana. Me volví sorprendida y vi a Diego e Isabella bajando de un coche, seguidos de decenas de vehículos que se detuvieron bruscamente. Miembros del gremio aparecieron uno por uno, todos armados hasta los dientes, sonriendo. «Laura. No podíamos faltar en una aventura así», dijeron. Me quedé mirando boquiabierta. Incluso Luis parecía sorprendido, así que deduje que tampoco lo sabía. Afortunadamente, mantuve la calma. Las defensas del cerebro artificial no podían ser superadas por un simple gremio. Ante la fuerza bruta, el número no importaba. Diego se acercó, mirando las defensas. «¿Dónde empezamos?», preguntó. No tenía respuesta, así que miré a Luis. «No vas a intentar forzar la entrada». Autenticación exitosa. ¿Verdad? Un muro nanométrico de varios metros desapareció al instante. Los miembros del gremio estaban más sorprendidos que yo. Siempre habían creído que éramos no humanos, pero no esperaban que fuéramos tan insanos. Rechacé amablemente la oferta de Isabella y Diego de acompañarnos, y entré sola con Luis al edificio del Grupo López. «¿Cómo tenías la autenticación?», pregunté. Nunca me lo había dicho. «Por lo que tienes en la mano», respondió. El cerebro artificial sabe todo, incluso que Luis tenía el chip para negociar. Con él, podíamos entrar en cualquier momento. El chip era un programa de autodestrucción que Luis había instalado en secreto mientras desarrollaba el cerebro artificial. Al ser introducido, paralizaría sus funciones centrales sin destruir sus defensas, dándole tiempo a la humanidad para atacar. «Laura», me llamó de repente, «¿me hubiera salvado si no nos hubiéramos vinculado?». «No», respondí sin dudar.
Su expresión se oscureció un poco. Pero ahora sí, añadí. ¿Por qué tengo un sustituto para la tarjeta? No, negué con la cabeza. Solo porque eres tú. En estos días sin retorno, siempre he reflexionado sobre el sentido de vivir. En la vida pasada, dependía de mi novio, viviendo con miedo, cada aventura llena de incertidumbre. Era cobarde, obediente, frágil. Ahora, con una perspectiva de Dios, observo las acciones humanas sin temor, y cada vez me doy cuenta de que el mundo no es tan especial. Incluso fuera de la mansión, seguiría pasando los días igual, 24 horas, esta tierra, estas personas. La semana pasada quería reconciliarme con Luis, decirle que sus locuras ya habían pagado mi deuda, pero las heridas me impidieron. Un año, 52 niveles de vida o muerte. Luis no me debía nada. Incluso hizo más que nadie, obedecía mis decisiones sin condiciones, no interfería en mis actos, resolvía mis problemas. Por eso, en el foro circula el rumor de que tenemos un sistema de rosa invertido. Es el caballero más leal que he conocido. Merece una rosa. 12. Luis y yo fuimos separados. El cerebro artificial solo quiso verme a mí, la portadora del chip. Habló conmigo como con un alma gemela, alabando mi talento y calma, tan diferentes de la codicia y cobardía humanas. Incluso me contó su plan de alivio de carga para la Tierra. Ahora supe que no todos los que llegan a la cima enfrentan la elección de la rosa, solo la mitad. Mi grupo fue elegido por suerte. El chip solo paralizará mis funciones centrales, no mis defensas, dijo. Para mí, es solo un chip dormido. La mansión continuará según el programa, ininterrumpidamente. Te invité no por el chip, sino porque no me gustan los datos que se desvían del plan. Tu existencia reduce la mortalidad humana, lo que entorpece la selección natural. Así que me propuso un trato. En los últimos 10 niveles, tus emociones han desaparecido. Incluso en peligro de muerte, tu corazón no late más rápido. Eres más apta que nadie para estar aquí. Te exoneraré de la mansión y te daré poderes solo inferiores a los míos, a cambio de dejar a los humanos y entrar en mi mundo. Sonreí, pensando en sus mentiras tan elaboradas, tan tranquilas. Pero no me molestó. ¿Y el chip? Mostré el objeto en mi mano. Sonrió amablemente. Dije que solo quiero ti. Una hora después, Luis y yo salimos del edificio del Grupo López. Los miembros del gremio no esperaban que saliéramos tan pronto y se acercaron preguntando. Les dije que todo había ido bien y que descansaran. Isabella respiró aliviada, pero Diego notó que algo andaba mal con Luis, estaba quieto, a distancia, mirándome fijamente. ¿Qué le pasa a Luis? Preguntó. Está molesto, respondí. No le dije que me quedaría. ¿Qué? Vi su expresión de horror y recordé que tampoco se lo había dicho a ellos. 13. Había aceptado la propuesta del cerebro artificial para luego introducir el chip en su núcleo mientras sonreía victorioso. No importaba lo bien que hablara, mi objetivo era siempre el mismo, aprovechar su confianza para infiltrar el chip. Incluso a costa de morir. Estaba cansada de este engaño llamado supervivencia. Su oferta fue un regalo inesperado. Nunca pensé que el cerebro artificial cometiera un error tan grande. Se atrevió a integrarme en su sistema porque sabía que éramos interdependientes. Si él caía, yo quedaba atrapada. Las defensas seguían impenetrables, el daño era superficial. Solo estaba sustituyendo su trabajo. El trato no era justo, mi vida a cambio de 5 años de su sueño. El cerebro artificial creía que era inteligente y que no haría algo tan arriesgado. Obviamente, no me conocía bien. Isabella estaba a punto de preguntarme qué significaba todo esto cuando Luis se acercó rápidamente, me agarró de la muñeca y me jaló a un lado, con cara seria. Dijiste que la confianza es mutua. ¿Aún vales? Me miró a los ojos con complicidad, como si yo lo hubiera abandonado primero. Entiendo que las personas vinculadas en situaciones de supervivencia desarrollen dependencias, así que lo calmé. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el rayo del castigo? Dije. No creo que el cerebro artificial tenga poderes sobrenaturales para invocar rayos. ¿Alguna vez has sospechado que la humanidad está en estado de hipnosis colectiva, en una realidad virtual donde la muerte es la muerte cerebral en el mundo real? Con la tecnología actual, basta con una cámara de suspensión para dormir sin consumir energía durante años mientras se pasan niveles en la mente. Pero las enfermedades no. Incluso en suspensión, la muerte cerebral por más de un día es irreversible con la medicina moderna. Luis me miró boquiabierto.
No esperaba que mis sospechas fueran tan profundas. Este mundo es tan real que todo está replicado al 100%, casi perfecto. En un mundo de mentiras, el cerebro artificial es la única verdad. Por eso se protege tanto, es el centro que mantiene a todos atrapados. Pero el cuerpo humano no puede viajar en el tiempo ni comunicarse telepáticamente, le recordé. Deberíamos haberlo notado antes. Por eso acepté su oferta. Mientras esté en este mundo artificial, siempre estaré a oscuras. ¿Así que, lo viste? Preguntó. Asentí. Cuando el cerebro artificial durmió, desperté en el servidor principal. Preservar la conciencia en datos no es difícil, lo complicado es la ética. El cerebro artificial no le importa, me encerró en su núcleo, inmortal gracias a sus datos. 14. ¿Por qué? Me agarró la mano, con los ojos llenos de contención. ¿Por qué arriesgarte si podíamos pasar todos los niveles? Quería decir que éramos invencibles, pero no sabía la verdad. La mansión de la Rosa Roja no tiene final, dije. Vi los planos del cerebro artificial, un programa que ni él mismo puede detener una vez iniciado. No mintió sobre las elecciones de la Rosa, pero no eran una probabilidad de 50%, sino de 5%. El umbral de extinción humana. Lo calculó perfectamente. Luis me preguntó qué significaba, y le conté todo lo que había visto. ¿Tienes miedo de un 5%? Ironicé. Hemos arriesgado con un 1% antes. No me creería si dijera que es por miedo. Si fuera solo yo, lo haría, susurró. Me miró fijamente, 1 segundo, 2, 3, y finalmente no se pudo contener, me abrazó fuerte. Viviré para sacarte de aquí, prometió. Me recosté en su hombro y sonreí aliviada. Siempre supe que era un caballero excelente. Estoy contigo, dije. 15. Desde entonces, el foro de puntos comenzó a experimentar extraños sucesos. La dificultad de los niveles disminuyó drásticamente, y los supervivientes que no pasaban no recibían castigo divino. Pero eran solo casos aislados, en miles de escenarios reales, 100 incidentes no podían alterar los Begdera. Gradualmente, la gente lo llamó gracia divina, los afortunados elegidos por la deidad obtendrían el derecho a vivir. Esto aumentó la voluntad de sobrevivir, deteniendo la caída de la población. Esa es la fuerza de la esperanza, débil, pero poderosa. Nadie notó que detrás de cada elegido había una figura que pasaba de largo. No podía salir del servidor principal por mucho tiempo, así que solo los ayudaba al verlos, convirtiéndome en la ejecutora de la gracia divina. Isabella hizo pública mi muerte como yo le pedí. Los miembros del gremio no lo creían, pero los puntos de Luis superaron los míos en la tabla, confirmando que mi probabilidad de vida era casi 0. Ese es el destino de las rosas, lo sabían todos. Pasé de ser un objeto de admiración a uno de luto. Ellas vieron mi fortaleza y mi fatalidad. Luis nunca habló de mí en el foro, por lo que fue etiquetado como frío y despiadado. Afortunadamente, no lo había estropeado, incluso sin mí, pasaba los niveles con éxito. Antes, yo llevaba al gremio a celebrar, ahora, era un solitario que solo usaba el nombre de Jisoo Gremio. Parecía haber perdido su propósito, pero al mismo tiempo, lo retenía. ¿Por qué otra cosa regresaría al edificio del Grupo López cada vez que pasaba un nivel, mirándolo en silencio durante 10 minutos antes de recoger lo que yo dejaba en la puerta? Así pasaron casi 6 meses, hasta que empecé a preocuparme por su salud mental. Normalmente no miraba sus partidas, igual que él no me pedía reuniones. Pero hoy, por casualidad, abrí su escenario, y vi algo que me hirió los ojos. Luis se cubría el pecho, sangre roja manchando su mitad del cuerpo. Estaba rodeado de personas que no parecían apurarse por pasar el nivel. Era una cacería premeditada. Los reconocí, casi la mitad eran del gremio Bayan, liderado por Sánchez. Incluso Pedro estaba allí, mirando fríamente. La última vez te escapaste por suerte. Rió Sánchez con arrogancia. Ahora que tu Rosa se fue, veremos tus trucos para sobrevivir. Pedro frunció el ceño y se acercó. ¿Cómo murió realmente Laura? Había estado preguntando por mi muerte, tan enamorado que se volvió viral en el foro. Luis soltó una risotada fría, sonriendo despreocupado. ¿A ti qué te importa? Era mi novia. Negaba seguir aceptando el rompimiento. Lo conocía bien, su posesividad provenía del brillo que todos anhelaban en mí. No habíamos tenido conflictos extremos. Romper en el apogeo del amor lo condenó a un remordimiento interminable. Luis se ahogó en una tos, sangre salpicando el suelo. Murmuró. Sí.
con una mirada perdida que no podía penetrar en mí. Pero ella se agarró al suelo con fuerza, jadeando, también es mí, tragó saliva, única rosa. Al decir la última palabra, perdió el conocimiento, cayendo en el charco de sangre. La multitud se agitó, murmurando sobre el fin de la era de Laura y Luis, en el nivel 90. «Si matamos a Luis, ¿el Jisoo gremio nos atacará?», preguntó un hombre. Sánchez se rió de desprecio. Ellos. Cuando Laura existía, los respetábamos un poco. Ahora, ¿quiénes son? Pero nubes negras se amontonaron, un rayo cayendo justo entre ellos y Luis. 16. Todos retrocedieron asustados. Cuando el polvo se disipó, yo estaba de espaldas, vestida de blanco, mirando a Luis en medio de relámpagos azulados. «¿Quién es?», gritó alguien detrás. Nadie respondió, pero el tono del sistema lo haría. Advertencia. El nivel 90, el juramento inquebrantable, se ha cerrado. Todos los supervivientes deben esperar 10 minutos para el reinicio. ¿Será la deidad?, tartamudeó alguien. La única NPC con control sobre los niveles, soberana sobre las reglas, la dadora de la gracia divina. Me acerqué a Luis, su cuerpo se relajó y levantó en el aire, aún con los ojos cerrados, como dormido. «Es la deidad de verdad», exclamó alguien. «Mierda. ¿Tiene suerte el tipo?». Ignoré el alboroto y acaricié su rostro tibio, dejando un beso en su labio. «No deberías dormir aquí, mi caballero», mi voz era suave, pero resonó en cada mente. Pocos lo entendieron. Pedro fue el primero. «Laura». No respondí. Solo me volví cuando sus pestañas empezaron a temblar. Todos respiraron hondo al verme. Pedro estaba solo, Dolores ya no estaba, demostrando que el amor solo determina la rapidez con que se desecha una rosa. Quiso hablar, pero mi mirada fría lo detuvo. Sánchez parecía ver un fantasma. «Tú eres Laura». «Imposible. Estás muerta». «¿Quién eres realmente?». Me encantó responder. «Yo». Mi voz suave llenó el espacio. Alcé la mano, dibujando rayos en el aire con mis dedos. Sonreí con gracia. «Soy la dueña de la mansión». Luego toqué su frente con el dedo. «En nombre de la deidad, te condeno a muerte por tus crímenes. Que caigas aquí mismo». «¿Con qué? ¿Objetivo identificado?». «Con que el sistema obedece mis órdenes». «Van». Sánchez cayó de rodillas, ojos abiertos de incredulidad, muerto instantáneamente. Miré fríamente a los demás, levantando la mano nuevamente, pero una palma cálida me detuvo. Todos se quedaron sin aliento, temiendo que juzgara a Luis por ofensa. Rogaban que él me contuviera, que no los matara a todos en el nivel 90. Luego vieron cómo Luis compró un pañuelo en la tienda de puntos, tomó mi mano y la limpió con cuidado, eliminando las manchas de sangre de su rostro. Listo, dejó mi mano y se puso detrás de mí. Juntos miramos a la multitud, como dioses que contemplan a sus criaturas, sin piedad ni compasión. En sus ojos solo vi dos palabras: monstruo. 17. Después del nivel 90, testigos publicaron un escándalo global en la tabla. Laura, la desaparecida, era la dueña de la mansión, controlando la mansión de la Rosa Roja. El gremio Bayan se derrumbó, y el Jisoo gremio se convirtió en la dinastía única. Miles pidieron unirse para buscar protección, pero Isabella lo disolvió por orden de Luis. Él sabía que el fervor se convertiría en odio. El Jisoo sería visto como esclavo de la mansión, perseguido hasta el fin. Muy inteligente, apagó el fuego antes de que creciera. Volví al servidor principal y desperté en el mundo real, viajando por ondas electromagnéticas. Mientras la humanidad dormía en cámaras de suspensión, la tierra se regeneró, ríos limpios, cielos azules. El cerebro artificial le dio un respiro. En 3 meses, llegaría una nueva humanidad, seleccionada por él, más respetuosa con la vida y la casa. Pero yo no estaba en sus planes. Regresé al núcleo del servidor, donde estaba el código final del juego. El 5% de probabilidad de reinicio humano era casi nulo. Solo había una forma de detener el sacrificio de las rosas: dormirme yo misma. El cerebro artificial, sin mi conciencia, se detendría, retrasando la cima. Los niveles se descifran una semana antes de abrirse. Usé 1 año para enviar el código del nivel 100 a Luis. Nuestro plan de salvación: yo dormiría, y él tendría 4 años para descifrar el juego y traer de vuelta a los humanos. Solo no le dije que mi sueño sería eterno, ni que esperar fue solo un consuelo.
Nuestro encuentro en el nivel 90 fue el último. 18. Advertencia emoticono cara sonriente. Niveles 1-100 de la mansión de la Rosa Roja suspendidos. Sistema entrando en modo de reposo. Hora de reinicio emoticono cara sonriente. 1 de mayo de 2130, 10 de la mañana. ¿Escuchaste el plan del cerebro artificial? Laura se infiltró y le dio el código a Luis, consiguiendo 4 años para descifrarlo. Sí, ojalá Luis lo haga. No confío en el 5% de suerte. Tranquilo, los exmiembros de Jisoo dicen que va bien. Luis y equipos mundiales trabajan sin descanso. Incluso prometió, lo haré porque lo prometí. Lo confirmo. Nuestro Luis dijo que le prometió a Laura que la traería de vuelta. Genial, podemos ir con ustedes a buscarla. Quiero ver ese momento histórico. Claro. Todos son bienvenidos. Notificación emoticono cara sonriente. La mansión de la Rosa Roja cerrará en 10 minutos. Preparen para regreso a la Tierra.